Bienvenidos a Grace Walk América Latina o Caminando Bajo Su Gracia. Soy Gerardo Vázquez, director de este ministerio, y para mí es un placer que usted nos esté viendo o nos esté escuchando en este día. Les recuerdo que estamos viendo el tema titulado Más allá de un Dios enojado, y estamos viendo la primera lección o la primera sesión denominada Dios es amor. En estas enseñanzas que hemos tenido, estuvimos hablando de subtemas de esta lección que Dios es amor, del tema principal que se titula Más allá de un Dios enojado, y estuvimos analizando cómo Dios te ve, cómo crees que Dios te ve, o cómo tú ves a Dios. Estuvimos analizando la forma de cómo podemos entender la realidad de este Dios, no solamente por una asimilación, sino por una examinación. Así es que en la última semana estuvimos viendo también la importancia de cómo le decimos a nuestros hijos que si ellos hacen algo, entonces nosotros los vamos a premiar. Es decir, todas estas cosas, todo este entorno en el cual hemos vivido, nos ha llevado a ver a Dios conforme a la percepción que alguien haya sembrado dentro de cada uno de nosotros. Y hoy vamos a continuar con este manual y con esta frase que dice esto: tal vez veamos a Dios como vemos a nuestros padres o a otras figuras de autoridad. Tal vez le damos a Dios las características personales de aquellos que han influido en nuestra vida. Sin embargo, es importante entender que nuestro Dios va más allá de nuestro entorno y necesita ir más allá de nuestro entorno tradicional. Nuestro Dios va más allá incluso de nuestra percepción que hemos recibido de familiares, de amigos, de maestros educativos, de líderes religiosos. Incluso va más allá de lo que nosotros hemos percibido a través de la Biblia, cuando no la examinamos con todas las bases y los fundamentos correctos. Déjeme hacer aquí un paréntesis. En la Escritura, en la Biblia, muchos hemos aprendido a leer y a estudiar la Biblia por lo que dice y no necesariamente por lo que quiere decir. Y si yo no entiendo lo que la Biblia dice y lo que literalmente nos quiere decir, entonces voy a vivir en una confusión. Por eso muchas personas hoy en día comienzan a decir, bueno, si Dios es amor, ¿por qué en el antiguo pacto pasó esto? ¿Por qué en el antiguo pacto sucedió esto? Y más adelante vamos a ver esta realidad, por qué sucede todo esto. Algunas personas dicen, bueno, si Dios es amor, también tienen que suceder cosas en el nuevo pacto. Y esto comienza a suceder porque literalmente nos enseñaron por asimilación y no por examinación a leer la Biblia por lo que dice. Ojo, no estoy negando la eficacia de leer lo que la Biblia dice, pero lo que sí es muy importante es poder entender lo que la Biblia literalmente nos quiere decir, porque si yo no entiendo lo que la Biblia me quiere decir bajo la revelación del Espíritu Santo, vamos a vivir en confusión y vamos a vivir con muchos problemas, donde llegaremos a diferentes formas de pensar y de percibir a Dios, cuando literalmente tal vez Dios no sea como tú te lo imaginas ser por todo ese entorno que te han arrojado a ti. Veamos un ejemplo que se encuentra en Mateo 5, versículo 21 al 24, y lo voy a leer. Mateo 5, del 21 al 24, para poder entender lo que la Biblia dice y lo que la Biblia quiere decir. Jesús ahí dice: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoja contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo, u otra palabra para fatuo, perdón por la expresión, es idiota, quedará expuesto al infierno de fuego.
Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, entonces ven y presenta tu ofrenda. Veamos otro texto bíblico en Mateo 5:30. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Estos textos provocaban un pavor en la vida de muchos de nosotros, porque nos decían, bueno, entonces si yo hago una cosa mal o equivocada, si le dije necio a mi hermano, o si le dije alguna palabra equivocada o errónea, una palabra que es de una forma equivocada, entonces yo me voy a ir al infierno y ya no hay nada ni nadie que pueda hacer algo por mí, porque si yo fallo delante de Dios, si yo fallo delante de Él, ya que Él es amor, pero también Él es juicio y justicia, que más adelante también veremos eso, como hay una confusión de todo esto, entonces comenzamos a resumir que nos vamos a ir al infierno. Y comenzamos a leer la Biblia por lo que dice y no por lo que quiere decir. Sin embargo, ¿quién de nosotros no le ha dicho fatuo a su hermano, idiota, tonto? ¿Quién no le ha dicho necio a alguna persona alrededor de su vida? ¿Quién por momentos a lo mejor no ha usado su mano para golpear a su hijo de una manera incorrecta o para obtener cosas que no le pertenecen? Y tal vez no haya hecho ese acto, pero a lo mejor lo pensó. Y en ese momento que lo pensó, entonces tú eres expuesto a irte a este infierno que está hecho para todos los que hacen este tipo de cosas. Sin embargo, Jesús no estaba hablando de eso. Jesús no estaba hablando que en el primer momento que tú fallaras ibas a ser echado en el infierno. Lo que Jesús está enseñándonos aquí es que nosotros asociamos las enseñanzas bíblicas por lo que dice y no por lo que quiere decir. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque Jesús nos está mostrando la verdad de poder entender que ningún ser humano podía obtener la vida eterna o podía liberarse del infierno, al menos que fuera por el amor y la gracia de Dios. Estas palabras que están dichas por Jesús, que son dichas por Jesús y escritas por Mateo, no tienen la connotación, no tienen la idea de que tú vivas un estilo de vida perfecto. Y aunque somos llamados a tratar de hacerlo bajo las verdades de Dios, nos enseña que Jesús lo que quería mostrar a la humanidad es que nadie se puede regir por la ley y que solamente en Dios, por su amor y por su gracia, tú puedes alcanzar la vida eterna en Cristo Jesús por medio de la obra del Espíritu Santo. La Biblia dice eso, de que te cortes la mano, incluso de que no veas a una mujer de una manera equivocada, porque entonces serás echado al infierno. Y dice muchas cosas así, pero el significado no es ese. El significado no es poner nuestro énfasis en el infierno. El significado o lo que quiere decir la Biblia es que nosotros no podemos caminar bajo las leyes, bajo las reglas del antiguo pacto y bajo los mandamientos sin haber fallado. Y entonces nosotros podamos recurrir en fe, en esperanza y en amor a aquel que lo ha entregado todo por toda la humanidad. Sí, la Biblia dice que podemos ser echados al infierno, pero yo me pregunto, ¿quién no ha cometido un error? Entonces todos serán echados al infierno y nadie será salvo de una manera personal. Pero este texto tiene que ver entonces con la verdad de que Dios está amplificando la ley para que nosotros podamos recurrir a la gracia y por fe y en amor podamos entender que la gracia está por encima de la ley. Y aunque la Biblia dice eso, lo que quiere decir es que Dios está ahí presente para podernos decir te amo y continúa en este camino en el cual tú has avanzado a pesar de los defectos y errores que tú has tenido. Cuando vemos el antiguo pacto, muchas veces también lo leemos por lo que dice y no por lo que quiere decir.
Por ejemplo, vemos cómo algunos profetas veían a un Dios cruel, duro, e imaginaban a Dios bajo las percepciones que habían recibido de los pueblos de su entorno. Este pueblo judío había sido afectado por los pueblos que estaban a su alrededor de ellos. Y entonces, de hecho, muchos profetas y líderes religiosos de ese tiempo veían a un Dios que no solamente era cruel y malvado, sino que ellos comenzaron a analizar y a concluir que Dios asesinaba en favor de ellos porque ellos así lo habían percibido, y escribieron su forma en el antiguo pacto de ver a Dios bajo la influencia de la percepción del entorno que ellos habían recibido. Es decir, su entorno del pueblo judío fue marcado contundentemente por Adán. Y cuando ellos veían la historia de Adán, también ellos concluían que si ellos fallaban, Dios iba a venir, los iba a atrapar e iba a dañarlos por todas las cosas equivocadas que habían tenido. Recordemos que ellos crecieron con tres verdades o tres teologías en el antiguo pacto muy predominantes: la teología adámica, la teología angelical y la teología profética. Sin embargo, la teología profética y la teología angelical estaba muy marcada por la forma de cómo se observaba a Dios bajo la percepción adámica. Y por esta razón, su entorno, marcado por sus creencias, los llevó a ver a un Dios que literalmente no era Dios. Este pueblo comenzó a escribir muchas cosas que ellos creían que Dios así era. Ellos comenzaron a escribir acerca de Dios en el antiguo pacto, que para ellos eran verdades de un Dios que literalmente mataba a los niños, mataba a sus adversarios, mataba a las personas que estaban en contra de su forma de pensar. Pero esto sucedió porque su forma de ver la vida, su forma de ver a este Dios verdadero, fue influenciado literalmente por el entorno que ellos tenían en su vida personal. Así es que hay algunas personas que entonces me dicen, ¿la Biblia está mal? No, la Biblia solo está resumiendo y está dando a conocer la percepción de muchos profetas, de muchos jueces, de muchos líderes o servidores en el reino de Dios, que aún literalmente no despertaban a la realidad del Dios vivo y verdadero. Es decir, tenían solamente un retrato parcial de quién era Dios. Y al momento de tener un retrato parcial de quién era Dios, y siendo afectado por las costumbres, por las tradiciones paganas, por ejemplo, Moloch, de este dios asesino, ellos absorben todas estas cosas, las ponen en contexto con Adán, con la figura profética de los profetas parciales, con esta figura que tenía que ver angelical, que los ángeles venían y hacían destrucción de toda la humanidad. Lo ponían en contexto y resumían, no, sí, Dios y sus ángeles son asesinos. Dios y sus ángeles vienen aquí para dañar, para afectar. Y todo esto lo concebían por el entorno y la cultura pagana en las cuales ellos muchas veces se sumergían. Ellos muchas veces analizaban y ellos muchas veces abrazaban y después le hacían una realidad y una teología que hasta estos momentos ha predominado. Así es que el problema del pueblo judío, cuando veían lo que la Escritura decía y no lo que quería decir, era una verdad de que no habían despertado a la realidad del Dios vivo y verdadero. ¿Por qué? Porque únicamente tenían un retrato parcial de lo que era Dios. Hace muchos años, allá por los años 74 más o menos, yo todavía no nacía,
no es cierto, ya había nacido. Por el año 74, yo recuerdo que mi padre 75 por ahí, y mi madre compraron una cámara Polaroid. Eran unas cámaras así grandotas, que tú tomabas una fotografía, y en el momento que tomabas esa fotografía, comenzaba a imprimirse, y tú sacabas un cuadrito de papel donde la fotografía se comenzaba a revelar. Así es que mientras se revelaba, tú tenías que hacer esto, moverla para que se pudiera secar más pronto y la fotografía apareciese tal como fue tomada. Pero antes de revelarse, mientras tú hacías esto, yo recuerdo que yo tomaba la fotografía y la comenzaba a ver, y de repente veía como algunos árboles, de repente le veía como algunas formas de nube, de repente la veía como si fuera un retrato de colores. Es decir, yo comenzaba a ver, mientras la fotografía se revelaba en su totalidad, yo comenzaba a ver muchas cosas que tenían tal vez una similitud para mi percepción. Yo percibía que tenía ciertos colores, yo percibía cosas que literalmente no se habían tomado en esa cámara Polaroid, pero como yo las estaba percibiendo, para mí dejaba de existir la realidad de la foto que habían tomado tal vez de mi padre y de mi madre. Yo no alcanzaba a ver a mi padre y a mi madre. ¿Por qué? Porque mi percepción me hacía ver otras cosas que no tenían nada que ver con la fotografía verdadera de mi padre. Y en el momento que yo no veía o no me acordaba en ese momento de quién era mi padre y mi madre, o más bien dicho, de que no recordaba que se les había tomado una fotografía a mi padre y a mi madre, entonces en la manera que yo comenzaba a mover esa fotografía para que se pudiera revelar, yo comenzaba a ver ahí muchas cosas que no tenían nada que ver con la fotografía que se había tomado de mi padre y de mi madre. Cuando finalmente se secaba esa fotografía que yo había tomado o alguien más, me daba cuenta que era mi padre y era mi madre. No eran nubes, no eran árboles, no eran montañas. Eso me parecía a mí. Mi percepción me indicaba que eso era. Y muchas veces yo llegué a creer que la fotografía de mi padre y de mi madre nunca iban a aparecer. Y muchas veces llegué a pensar, mientras veía esas nubes, esos arbustos, ese tipo de cosas, llegué a pensar que literalmente eso era la fotografía. Pero la fotografía solamente estaba siendo parcial. Y hasta que no se reveló en su totalidad, vi que era mi padre y mi madre, y entonces recordé que no eran arbustos, árboles, no eran montañas, no eran nubes, era la fotografía de mi papá y de mi mamá. Sin embargo, a pesar de tener en el antiguo pacto los profetas, los jueces, todos estos líderes religiosos, una revelación de Dios de una manera parcial, donde muchas veces veían a Dios como un asesino, así lo percibían ellos, también había momentos de revelaciones del Espíritu en el antiguo pacto, donde muchos de ellos veían el retrato completo de Dios. Y por eso en el antiguo pacto encontramos textos donde veían a Dios de una manera diferente, donde veían a Dios de acuerdo al Dios que nos mostró Jesús. En el antiguo pacto, a pesar de que había percepciones equivocadas de este Dios cruel, de este Dios que te dañaba, que te hería si tan solo tú hacías algo equivocado, de este Dios que literalmente era un asesino de niños, de mujeres y de países o de pueblos en ese tiempo, a pesar de que la gente tenía ese concepto erróneo de Dios por causa de las teologías que habían abrazado, por causa de que no había una revelación total, por causa de que se habían olvidado que Dios dijo en el Génesis, todo lo que hizo Dios es bueno, y Dios dijo todo lo que hemos hecho es bueno, y después descansaron. Después de poder ver a ese Dios bueno, se olvidaron de esa teología, implantaron su propia teología y comenzaron a ver a un Dios distorsionado, a un Dios que fue reflejado y dado a conocer por el pueblo judío, que no era
pero que en medio de este Dios que no era, había gente que escuchaba la revelación del Espíritu Santo y que había revelaciones donde ellos veían el retrato completo. Y por eso encontramos muchos textos en el Antiguo Pacto, por ejemplo en los Salmos 86:15, en el Salmo 86:5, en el Salmo 103:8, en el Salmo 111:4, en el Salmo 145:8, en Números 14:8, en Nehemías 9:17, en Joel 2:13, que nos dice que Él es clemente y misericordioso y lento para la ira. ¿Se da cuenta el contraste de la A a la Z? ¿Se da cuenta de cómo algunas personas veían a Dios de una manera diferente? ¿Y qué decir de Jonás en el capítulo 4? Cuando él también le dice a Dios, ¿para qué quieres que vaya? Con ese pueblo rebelde, con ese pueblo que no quiere escuchar, Nínive no quiere hacer nada. Pero ¿para qué quieres que vaya? Pero quieres que vaya a llevarles palabra. De todas maneras, tú eres un Dios clemente y misericordioso. Parecía que este salmista, parecía que Nehemías, parecía que Jonás veían a Dios de una manera completamente diferente. No lo veían como un asesino, sino que lo veían literalmente como a un Dios clemente, misericordioso, lento para la ira y lleno completamente de gracia. Estos escritos aún en el Antiguo Pacto y muchos más nos enfocan a la verdad de que algunos de ellos habían despertado a la realidad y estaban conociendo al Dios que no mata, sino al Dios de amor, que Dios había manifestado ser no solamente desde el Génesis, sino desde antes de la fundación del mundo. Pero si yo leo lo que la Biblia dice, pero no leo lo que la Biblia quiere decir, voy a vivir en confusión y voy a comenzar a ver, si no entiendo la totalidad de la vida del Padre y quién me trae la revelación total del Padre, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu por medio de Jesús, yo voy a continuar creyendo y voy a seguir viviendo en una confusión de que Dios es amor, pero también Dios es asesino, porque Él asesinaba en el Antiguo Pacto. Pero déjeme decirle algo hoy en este día: Dios no asesina a nadie. Este es un concepto pagano. Es una realidad que recibieron por sus teologías equivocadas. Si Dios asesinara a alguien porque están haciendo algo indebido, Dios ya hubiese asesinado a toda la humanidad. Hoy en día, hablando en el Nuevo Pacto, cuando hablamos de los textos de la siembra y la cosecha, y donde Juan nos dice: amados, yo deseo que seas prosperado en todo. Estos textos, literalmente, si yo no los analizo por lo que quiere decir y solamente los analizo por lo que dicen, yo puedo hacer una doctrina, la cual se ha predicado durante muchos años, que está completamente incorrecta a lo que la Biblia quiere decir. Muchas personas han confundido estos textos de la siembra y la cosecha, de las dádivas, de la verdad de que seas prosperado en todo, para robar. Sí, para robar literalmente a las personas. Literalmente usan estos textos bíblicos para también controlar a las personas, para influenciarlas de tal manera que hagan lo que ellos piensan que es correcto. Y déjeme decirle que hay personas que literalmente usan estos textos y creen que las personas deben de darle sus casas, sus automóviles y todo lo que tengan, porque ellos creen y se imaginan, aún en estos tiempos, que lo que la Biblia dice, así es. Pero no entienden el significado de lo que la Biblia quiere decir. No negamos que esos textos están puestos ahí. No podemos refutar esa idea de que los textos nos enumeran
estas verdades de las dádivas, de la siembra, de que seamos prosperados en todo. Pero no quiere decir que los vamos a utilizar para nuestros propios intereses. No quiere decir que los vamos a usar para controlar y manipular a las personas. Sin embargo, hoy en día esto es lo que está sucediendo. El tema de la prosperidad se ha alejado tanto, escuche esto, porque han leído lo que la Biblia dice y no han entendido lo que la Biblia quiere decir. Esto no quiere decir que vamos a condenar a las personas. Esto no quiere decir que las vamos a enjuiciar como si fueran personas terribles, o paganas. No, simplemente lo que podemos ver en estas personas, y que puedo enumerar muchísimas más cosas en el Antiguo Pacto, que también se pueden resumir y pueden tener una resonancia con cada uno de nosotros de acuerdo a la denominación en la cual estamos viviendo. Podemos resumir entonces que de la misma manera que muchos en el Antiguo Pacto no habían despertado a la verdad de que Dios es bueno y de que todo lo que hizo es bueno y que Dios es amoroso, de la misma manera que ellos no habían despertado a esa verdad, hoy también muchos de nosotros podemos caer en la verdad de que no hemos conocido literalmente y no hemos despertado a la realidad de lo que estos textos literalmente y revelativamente, por supuesto, mediante la obra del Espíritu Santo, quieren decir. Podríamos decir que es lo mismo del Antiguo Pacto, cuando ellos veían a un Dios asesino, por causa de la percepción que ellos tenían. Hoy podemos decir de la prosperidad que ellos ven, creen y la defienden. O de doctrinas que estamos hablando del perdón, del arrepentimiento, doctrinas de la ira, juicio, que no tienen nada que ver con las verdades de este Dios verdadero, que no tienen nada que ver y que más adelante vamos a analizar muchas verdades acerca de Dios. Sin embargo, podemos concluir que en el Antiguo Testamento, tanto como en el Nuevo Testamento, muchos de nosotros no hemos despertado a lo que la Biblia quiere decir. Hemos despertado a lo que dice, pero no al significado de lo que quiere decir. Así es que cuando no analizamos lo que la Biblia quiere decir, es porque no hemos despertado a la realidad del Dios cósmico que Jesús nos vino a mostrar. Jesús se relacionó con la cultura, tradiciones, con la vida social y con todos los líderes religiosos de su tiempo y nunca fue afectado por la percepción de nadie. ¿Por qué? Porque él estaba despierto a la realidad del Cristo, del Padre, del Espíritu Santo que vivían dentro de él. Jesús, en el poder del Espíritu Santo, reconoció su estado de ser en el Padre que ama a toda la humanidad por el amor de Cristo y lo pudo enfrentar totalmente todo. Jesús, cuando nosotros vemos su forma de enseñar, tenía que ver muchas veces con la realidad de la ley. Por eso él decía, ustedes dicen, mas yo os digo. Y cuando Jesús viene a mostrar la realidad de este Dios, del entorno de Dios, no un entorno habiendo sido percibido de un Dios que lo vemos por los padres o por los líderes religiosos de los fariseos, saduceos, escribas, celotes, no un Dios basado en el asesinato, comparado con Moloch, por las percepciones equivocadas que ellos tenían. No. Jesús viene a mostrarnos a un Dios completamente diferente. Cuando se acerca a las prostitutas, cuando se acerca a los enfermos, cuando se acerca a aquellos que no habían despertado a la realidad de este Cristo viviente. En la siguiente semana hablaremos un poco más acerca de Jesús y el amor de Dios en su totalidad. Pero por lo pronto yo lo quiero dejar con esta verdad. Dios no es asesino. Ellos lo percibieron así. Dios no quiere decir que cuando nos manda la prosperidad la vamos a usar para nuestros propios intereses y para desfalcar y dañar y robar la vida de las personas. No. Eso no quiere decir las dádivas, la siembra, la cosecha, el poder entregar o ofrendar a alguien.
eso tiene que ver con otro concepto completamente diferente. Pero el punto que quiero dejar en claro aquí es que muchos de nosotros, nuestro entorno, ha sido percibido por lo que la Biblia dice y no por lo que quiere decir. Y hoy en este día yo te invito a que por medio del Espíritu Santo, cuando leas la Biblia, le pidas al Espíritu Santo te revele lo que quiere decir. Hasta pronto, nos vemos la próxima semana.